Hola, soy su amigo Agustín Sandoval del Mariachi Vargas de Tecalitlán y este pequeño video vamos a tratar de interpretar el son de la negra y conocer algunos puntos claves para la interpretación de este bonito son. Vamos a ser un poco breves, pero vamos a tocar solo la segunda trompeta y algunas partes de la primera trompeta, las partes más importantes. Esta sería la introducción. Bueno, vamos a ir partes por partes. La primera parte tenemos que pensar en un 6 octavos y una interpretación muy ágil y una vibración muy marcada. Y marcar los tresillos a la velocidad que, pues en este caso, el mariachi tenga, ¿no? El director que nos esté guiando, la armonía. Y ahí está el famoso caballito. Cuando cambiamos la nota, en ese caso del do al mi o en la primera trompeta al sol, ahí tenemos que empezar a cambiar ya la intensidad a un poco más agresiva, pero menos puntillo, más tirándole a las corcheas para hacerlo y empezar a llegar a la definición y llegar a ese sonido ya grande. Bueno, continuamos con la siguiente parte. Esta parte define mucho cómo está, digamos, el estilo del mariachi que está trabajando. Las trompetas siempre marcan el estilo del son. Entonces tenemos que ser muy precisos y no meter apoyaturas de más, ni cortar las frases, ni respirar en lugares inapropiados. Para, por ejemplo, esos medios tonos funcionan y en algunos casos no. Para, la, sol, la, si, do, y no tenemos que alargar de más ni ser tan breves. Eso es un error muy común cuando uno es principiante. Tenemos que empezar a nacer, a que nazca la vibración y tener una precisión en la articulación, y ese solamente es una apoyatura breve para llegar al do. Y lo que sigue, de un sonido redondo y grande. Y ahí está la vibración, no antes, no después. Ahí debe aparecer. Las veces que se repite, primer trompeta. Ahí es donde entra el gusto. Si no sentimos este gusto por la música, es muy difícil de interpretar cualquier género, no nomás el mariachi. Entonces tenemos que sentir esa alegría, esa gallardía en esa parte. Esa parte es donde está la voz de la trompeta y la contesta de igual manera. Pregunta, respuesta. Y rematamos no con la fuerza desmedida, pero sí con más energía. Esta nota de abajo es donde el pivote para rematar. ¿Ok? Vamos a la siguiente parte. Primera parte, los compases con el puntillo, que les dije, definido. Articulación labial.
no. Es la diferencia de la articulación más larga, que es buena para otras cosas, pero aquí es más labial y más definido. Otro punto clave, si dejamos esa nota sonando, nos da un color muy, muy bonito y muy diferente, y también cuando llegamos abajo. Todo lo que es arriba, abajo, en una suspensión del tiempo, esas son las claves de la vibración en este caso. Y regresamos con el staccato muy preciso en marcado y con mucho, no es fuerza ni es agresividad, pero es muy labial, vuelvo a repetir, muy labial, sin provocar una lesión, sin provocar una cosa desmedida. Y vamos a la siguiente parte, las contestaciones. Tada funciona y tará funciona. O sea, ese es un gusto. Puede ser ligadura o puede ser dudú, dada, tada, pero sin llegar a ser una nota embarrada. Las dos funcionan. Y la contestación. Las dos funcionan. Entonces, eso es nada más pregunta y respuesta. Como lo haga la primera trompeta, tenemos que seguirla a la misma intensidad y a la misma... tenemos que seguirlo porque es nuestro líder. Siempre el primer trompeta es nuestro líder. Entonces, tenemos que contestarle a lo que nos está hablando. Nos está dando una referencia fuerte, tenemos que hacerlo igual, pero con un volumen regulado. Entonces, ahí prácticamente estamos sobre el final. Nos falta una parte que es muy importante, en donde trabajamos mucho el puntillo, pam, 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 el famoso caballito, que todos le llaman en la vihuela, en el violín, en la trompeta. Es una articulación definida, con mucha articulación, pero el puntillo. Está la apoyatura, se me olvidaba, la apoyatura está antes. Nomás al final tenemos una pequeña alteración en mi caso, de la velocidad del aire para llegar y rematar. Estamos aquí. Y ahí un poco agrego esa articulación de ta ta da 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 ta ta da 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 dan ta. No todo el tiempo es ti 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 ti, para que tenga ese camino y llegar a la conclusión de la melodía. Entonces, ya estamos muy familiarizados con esta articulación. Vamos al final. Vamos a trabajar totalmente el caballito y los arpegios. Vamos a trabajar y noten que al final hago lo mismo. Tan, 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 tan. Tenemos que el final es también ambiguo de otros directores, puede ser negras, puede ser corcheas, puede ser el 6 octavos, puede ser sin vibrato, puede ser con más vibrato. En mi caso, y en Mariachi Vargas lo hacemos siempre en 6 octavos, pam, 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 un poquito suspendido esa nota, pam, pam. Entonces, si les gusta esta forma de trabajar, es como yo trabajo los sones y la mayoría de las articulaciones en los sones. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña guía del son de la negra.
Les repito, soy su amigo Agustín Sandoval, trompetista del Mariachi Vargas, y si quieren ver más videos, suscríbanse y nos vemos en la próxima.